¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana vamos a hablar del Mundial, porque es un tema que sigue generando debate, reflexiones y distintas opiniones, tanto del ámbito del fútbol como también de especialistas, sociólogos y otros profesionales que se ponen a pensar qué significa este evento futbolístico tan importante que despierta pasiones, identidades nacionales y también genera tantas controversias. Para eso charlamos con dos especialistas de nuestra universidad. Por un lado, Magín Ferrer, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, especialista en Relaciones Internacionales, y también con el licenciado Rafael Sancho, psicólogo especialista en Psicología Deportiva, con quienes nos pusimos a debatir y a conversar sobre todas estas temáticas que nos atraviesan a los seres humanos y que han generado tanto interés en estos últimos tiempos. Presentados los temas, vamos a las notas. Recibimos una vez más a Magín Ferrer, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que nos visita habitualmente porque hay tantos temas para hablar en relación a las cuestiones geopolíticas, mundiales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme nuevamente, nuevamente, así es. Bueno, post-mundial, seguimos hablando del mundial. En primer lugar, pensar si realmente este encuentro de países en torno a un deporte como es el fútbol es una vidriera para ver estos conflictos internacionales que están hoy vigentes o se ponen en pausa quizás durante el Mundial. Es una muy buena reflexión que amerita un análisis. El Mundial hace a las relaciones internacionales una vidriera. Es decir, una serie de equipos seleccionados de cada país se enfrentan a un torneo cada 4 años. Hoy, en particular, nos encontramos con varias cuestiones para analizar dentro de lo que son los equipos, lo que son las selecciones nacionales. Primero tenemos que hablar de un tema importante que son la inmigración. Clave porque los países que son potencias futbolísticas han tornado sus equipos nacionales en adaptar, aceptar e incorporar jugadores que son de otras nacionalidades, provenientes de otras nacionalidades, que se nacionalizaron del país al cual van a representar en el Mundial. El caso más representativo, es Francia, que nos llama la atención porque son todos jugadores de apellidos de raigambre africana, que si bien tienen esa raigambre, pero viven en Francia hace 2 o 3 generaciones. Eso ha pasado con una innumerable cantidad de equipos. Eso por un lado. La inmigración se ve espectacularmente en el ámbito de la conformación de los equipos. Después, por otro lado, los conflictos políticos, geopolíticos que se vienen dando en el mundo y sobre todo los 6 meses previos al inicio del Mundial, el caso más llamativo es Irán. Irán participó del Mundial en Estados Unidos y a la vez era atacado por Estados Unidos. Entonces, ahí fue toda una ingeniería logística para que los jugadores no estuvieran parando en Estados Unidos, pero sí jugaran el Mundial y que, por supuesto, participaran del juego hasta, no quiero ser muy específico, pero jugaron la etapa clasificatoria. Por supuesto, eso trajo aparejado muchas suspicacias, cuestiones de conspiraciones en el medio, que sí, que los árbitros, en fin, que la organización. Y jugaron hasta la etapa clasificatoria. Después, todo el tema que tiene que ver con los organizadores. Es decir, entre Canadá y Estados Unidos hay un vínculo, te diría, de hermandad. Pero con México, está todo el tema de la frontera, el muro, el narcotráfico. Incluso hacía 3 meses Trump intervino directamente en la captura y asesinato de uno de los narcolíderes más importantes de la región. Entonces uno entra a ver cómo lo paradójico, lo antagónico de todo esto, ¿no? Cómo un deporte une a todo el mundo para ver una competencia magistral
Y por el otro lado tenemos estos conflictos que se suscitan entre los distintos países. Y bueno, no sé si por último, pero sí el partido Argentina-Inglaterra. Había que nombrarlo, o sea, hay que nombrarlo porque hay un trasfondo político en ese encuentro, en esa competencia, que es clave. Es decir, para nosotros representa un sentimiento mucho más allá de lo que significa ganarle o competir contra Inglaterra. Es el orgullo nacional está ahí en el medio. Y ya nos hemos enfrentado varias veces, 66, 86, 98, 2002 y ahora. En la mayoría de las veces le ganamos. Entonces, y este no era otro partido común entre nosotros. Quizás la semifinal fue la final para nosotros. Esa bandera que los jugadores toman de los hinchas y que es de alguna manera visibilizada y expuesta a los medios internacionales, a la tribuna, bueno, trajo aparejado un ardor, un fervor en las redes preguntándose qué era Malvinas, porque de repente las consultas, el Google explotó con el tema de la consulta por Malvinas e Inglaterra se sintió de alguna manera bueno, tocada o interpelada, como diciendo la FIFA no permite que haya manifestaciones de tipo religioso y política. Bueno, veamos un poquito y nos querían, bueno, sancionar y demás, pero bueno, no pasó más allá de la viveza o de la expresión libre que manifestó, bueno, un sentimiento que tenemos todos los argentinos. Bien, con respecto a los liderazgos, digamos, políticos, ¿no? Justamente, ¿qué significa para un país ser organizador de un evento de este tipo? ¿O de qué manera le retribuye políticamente organizarlo? Primero, es un gran negocio. Es un gran negocio. Segundo, es una vidriera. Y tercero, en infraestructura, tiene un nivel de inversión descomunal. Estados Unidos quizás no le hacía falta esto porque los tiene. Hemos visto la magnitud de los estadios que han construido, pero para otro deporte que ellos llaman fútbol americano. El fútbol, para ellos, el fútbol nuestro es soccer. En ese sentido, creo que la inversión, la infraestructura que adquieren, la visibilidad, el turismo, el efecto multiplicador que tiene sobre las distintas aristas que involucran al turismo, la gastronomía, la hotelería, la misma cultura, cómo se visibiliza, los museos y demás, todo cobra una vida que no es posible de otra manera. Y queda una infraestructura después visible para otro tipo de actividades. El caso de México y el Canadá son dos países que participaron, te diría, en un tercio de lo que fue el Mundial. Sin embargo, bueno, México es la tercera vez que lo organiza, esta vez de manera compartida, con lo cual ya su infraestructura estaba de alguna manera preparada. Canadá no tanto, se preparó, bueno, y estuvo a la altura, creo. Pero esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de ser anfitrión. Bueno, nos va a tocar a nosotros en el 2030. Y creo que ahora la FIFA se definió por los tres, Argentina, Uruguay y Paraguay. Porque, si mal no recuerdo, había como 5 países. Estaba España, Portugal, Marruecos, 6. Y nosotros. Y ahora dijo, no, vamos a estos 3, pues. Y la región, aparte Uruguay, primer campeón, primer mundial. O sea, había que tomar la decisión de decir, el centenario se hace en el lugar a donde se originó esta competencia. Justamente pensaba, leí varios comentarios en donde se habla de esta expresión del soft power o del poder blando. ¿Qué significa esto y de qué manera se relaciona con el fútbol y el mundial? Bueno, soft power es una palabra en inglés que significa poder blando, que nació en contraposición al hard power o poder duro. Hard power o poder duro está integrado, compuesto de alguna manera por las cuestiones más críticas de un país: la economía, el comercio, la industria, los recursos humanos, lo militar, la industria militar. Todo eso conformarían de alguna manera lo que sería hard power. El soft power va más por el lado de una construcción ideológica cultural, en la que
por ejemplo, se construye una imagen de un país. Por ejemplo, si yo te pregunto, Brasil, ¿a qué te hace referencia? Y vos me vas a decir seguramente, bueno, carnaval, callaya, bueno, yogo bonito. Lo mismo pasa con México. O si yo te pregunto Argentina, a ver, ¿qué? Argentina, tango, viveza criolla, bueno. Entonces, eso se construye. Eso es una parte del soft power. Por otro lado, ese soft power viene de la mano de la construcción de una hegemonía ideológica, que significa que conceptos de una potencia de turno sean de alguna manera visibilizados, aceptados, adoptados, como las libertades, la democracia, los derechos humanos, la globalización, en fin, son conceptos que vienen construidos de alguna manera y que uno los va adoptando y los va asimilando a los fines sin presiones. Claro, y eso se construye. Bueno, por ejemplo, una de las maneras más prácticas de construir eso es becar a estudiantes que vayan a los países centrales a estudiar. Y ahí, bueno, eso se va a construir. El cine, por ejemplo. ¿A dónde se hacen las invasiones extraterrestres, por ejemplo? ¿Cuáles son las 2 ciudades donde más invaden los extraterrestres? Nueva York y Los Ángeles. ¿Y quiénes son los que tienen la fórmula para derrotar a los extraterrestres? Los estadounidenses. Y se la pasan a todo el mundo. Bueno, los franceses hacen lo suyo, los ingleses lo suyo, los españoles lo hicieron en su momento, ahora están un poquito retirados de eso, pero de a poquito lo van haciendo. Y nosotros, bueno, tenemos nuestra argentinidad que nos lleva de la mano de algunas cuestiones como resolución de problemas, flexibilidad en la resolución de problemas, adaptabilidad, resiliencia, por ejemplo. Esas son nuestras cosas que nos hacen visibles en el mundo. Y que eso ha traído de alguna manera alguna negatividad postmundial o durante el mundial. Como éramos los campeones a derrotar, bueno, eso trajo aparejado un soft power que se construyó contra Argentina, bueno, porque no éramos aguerridos, éramos violentos. No teníamos picardía en el fútbol, sino que malinterpretábamos las reglas. Fíjate cómo cambian los conceptos cuando te los voy contraponiendo uno con otro. Bueno, todo eso hizo que Argentina hoy esté atravesando un momento, bueno, de zozobra, se pasa. ¿Qué pasa? Nos critican porque le hemos ganado a algunas potencias. Bueno, Brasil también lo tuvo, en fin. Eso sería más o menos soft power. La construcción, el constructo imaginario ideológico, cultural de una cuestión, de un estado, de un país, de una cultura. Bueno, antes de irnos, era una promesa, hablemos del Congreso de Relaciones Internacionales, brevemente para contarnos cómo van los avances, para cuándo y quiénes son los ponentes más importantes que van a estar presentes. El Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral se va a desarrollar entre el 2 y el 4 de septiembre, acá en las instalaciones de la universidad. Está muy avanzado, nos quedan 45 días. Hay ponentes, por ejemplo, hemos invitado a docentes de índole nacional, que son reconocidos teóricos de acá de la región. Bueno, Roberto Miranda, Miriam Colacray, está Fabián Calle, profesor de Política Exterior Argentina de la Universidad del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, Alejandro Simonov. Bueno, en fin, es un plexo de docentes que son referentes, a los cuales hemos estudiado. He sido alumno de ellos y los chicos en algún punto han receptado, los alumnos, los estudiantes, han receptado esta bibliografía que han creado y construido estos docentes y bueno, y van a participar. Va a haber comisiones, hay distintos temas relevantes de la cuestión internacional, de la geopolítica y de lo local y de la política exterior argentina. Así que los esperamos, las inscripciones están abiertas. Se pueden inscribir a través del sitio de UCCF /Congreso del Litoral, así que ahí está toda la información y la manera y cómo abonar la inscripción y todo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias.
para continuar hablando de este tema, lo invitamos al licenciado Rafael Sancho. Él es docente de la Facultad de Psicología y se ha especializado en los temas de psicología deportiva. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estuviste escuchando atentamente esta conversación que tuvimos con Magín Ferrer en el inicio, pero me gustaría preguntarte para comenzar si se puede hablar de una identidad emocional compartida durante un mundial. Sí. Un evento tan importante o de una magnitud tan grande como es el mundial causa un efecto de burbuja psicológica, se le llama, porque es un evento tan importante que básicamente reúne a toda la población bajo un mismo evento, un mismo partido en este caso. Entonces separan reuniones, trabajos y situaciones de la vida cotidiana para presenciar un momento único, que bueno, son los jugadores de la selección. Ver al seleccionado no es tan común porque trabaja por distintas etapas, y hablando del fútbol, que es el deporte cultural más importante para los argentinos, causa esa identidad emocional y compartida en toda la población. Por supuesto que funciona de esa manera y tiene un impacto muy emocional tanto en el jugador de fútbol como en las personas que no formamos parte de ese entorno y lo vemos desde afuera. Bien, y tanto cuando ganamos como cuando perdemos, como volvimos este lunes, digamos, al trabajo. Exactamente, bueno, un poco la lógica binaria que predomina en la conciencia argentina es un poco eso: si ganamos somos buenos y si perdemos somos malos, pero porque en realidad atan la autoconfianza al resultado, cuando en realidad quizás hay que valorar mucho más los procesos dentro de lo que implica estar a ese nivel. Obviamente que quizás al estar en una categoría tan alta, y digo alta por lo que implica, por el rendimiento y por lo importante que es, o sea, no hablamos de jugadores comunes y corrientes, hablamos de jugadores de élite, atletas profesionales y entrenados en todas sus capacidades. A veces el resultado un poco importa porque condiciona el proceso que determina. Más allá de que no clasifica a quién sos, a veces los argentinos englobamos ese resultado y nos clasificamos y nos identificamos con eso. Sí, incluso ganamos o perdemos nosotros, lo sentimos en carne propia, como si hubiéramos jugado ese partido. Exactamente. De todas formas, yo pienso que cualquier atleta que esté a ese nivel, como dije, a esa altura de rendimiento, por ahí siempre tiene en la cabeza un poco el resultado, o sea, importa. No es lo mismo un atleta que esté en esa categoría, ya sea en cualquier deporte, no solamente en fútbol, que un atleta que se esté formando. Obviamente el atleta que se forma se lo prepara, ¿sí? No solamente física, táctica y técnicamente, sino desde lo mental, ¿sí? Mentalmente, físico, táctico, técnico y mental. Y obviamente cuando un jugador alcanza esa categoría máxima, lo que se propone desde el trabajo mental es tratar de sostenerlo a largo plazo. Pero además, esto del cambio de camiseta para los jugadores, ¿no? Porque son la mayoría de ellos, como bien decías vos, jugadores de élite que vienen de otros equipos europeos, digamos, y que en muy poco tiempo tienen que ponerse la camiseta de la selección argentina, y además saben que del resultado depende un poco el humor de todos los argentinos. ¿Cómo se prepara la cabeza de estos jugadores? Bien, la preparación mental no es de un día para el otro, ¿sí? Hablamos de que el entrenamiento mental es un proceso sistemático, y como hoy mencionaba, como hablamos de jugadores de máxima categoría, no solamente se lo prepara desde lo físico, lo táctico, lo técnico, sino desde lo mental. Si yo entiendo el rendimiento deportivo como una mesa de 4 patas, las 4 patas que sostienen esa mesa son esos 4 factores. Entonces, cuando hablamos de la preparación mental, hablamos de un proceso sistemático. A mí me gustaría resumir ese proceso sistemático en 3 partes. Primero, la regulación de la activación emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Un jugador tiene que tratar de lograr un equilibrio a la hora de competir y de entrenar, porque si entra muy abajo, quizás no tiene el foco de atención o no está determinando las tareas que tiene que hacer en una situación muy importante que lo requiere el deporte de alto rendimiento. Y si entra demasiado metido, quizás esa ansiedad lo desborda y lo lleva a cometer acciones mal logradas que a veces se buscan evitar en partidos de esta categoría. Nosotros cuando hablamos de un partido de la selección argentina, un error te puede costar un partido. A ese nivel de rendimiento, en esa categoría, hablar de la máxima categoría del fútbol argentino, ¿no? Entonces lo que se hace desde la preparación mental es que el jugador pueda entrar en su equilibrio para poder responder a las exigencias del entorno y a la vez que
esa regulación emocional no lo avasalle, sabiendo que tiene que responder en un evento tan importante. O para encontrar su flow, nosotros tenemos que hacer que el jugador pueda fluir dentro de un partido y que se trate de olvidar de esos condicionantes que rodean al partido en sí. El segundo punto importante es cómo puede mantener el foco de atención, y ahí recurro al punto anterior. Un partido de tanta importancia a veces tiene hinchas, tiene prensa, tiene expectativas, tiene ruido, tiene sonidos, tiene distracciones. Entonces, desde la preparación mental lo que se hace es que el jugador pueda volver al tiempo presente sabiendo que hay un montón de condicionantes que rodean ese partido. Viste que por lo general no es que los jugadores llegan a la cancha y juegan el partido de fútbol. Tenés la entrada de las personas, primero la llegada de ellos, que se acomoden. Viste que a veces cuando llegan entran al estadio, miran, presencian cosas. Hemos visto a nuestros centrales comer caramelos adentro de la cancha porque forma parte de un ritual de concentración. Ahí hablamos de herramientas psicológicas que ellos utilizan para poder hacer foco en lo importante, porque si no, la cabeza se te va para cualquier lado. Entonces, desde la preparación mental lo que se hace es que el jugador pueda volver al tiempo presente. ¿Por qué? Porque en eventos tan importantes la cabeza siempre, o la mente en sí, va a querer ir al futuro. En cambio, el rendimiento se obtiene en tiempo presente. Entonces, desde distintas herramientas nosotros hacemos que el jugador vuelva al tiempo presente. Y por último, para resumir este proceso sistemático, confiar en el proceso. Un jugador de esa categoría no viene a ver qué onda, a ver qué pasa. Él viene a poner sobre la mesa todas las cartas que ha revalorizado en su proceso, sus hábitos, sus habilidades mentales o las herramientas que utiliza para poder trabajar de manera diaria. Mencioné los hábitos, la alimentación y hasta la confianza en todo el trabajo realizado, obviamente. Con eso resumo un poco esta idea de que la preparación mental no es de un momento para el otro, sino que lleva un tiempo. Vos hablabas de la burbuja emocional. Yo pensaba que también los jugadores tienen que meterse en esa burbuja porque, bueno, se habló mucho del impacto que producía sobre los jugadores lo que circulaba en redes sociales en torno a la selección. ¿Cómo se trabaja? ¿Se desconectan ellos de lo que va pasando afuera? ¿Se los va graduando para que no tengan un impacto negativo a la hora de jugar? Sin dudas, yo creo que la tecnología hoy interpela lo que somos nosotros los seres humanos, y ellos como jugadores profesionales tienen que tratar de evitar esas distracciones para mantener el foco en el presente. Inclusive ahora están circulando muchas ideas sobre qué es lo que pasó sobre la final del mundo, el partido, las conspiraciones famosas, inclusive en las declaraciones de Scaloni, cuando le preguntaban, él miraba sorprendido a las cámaras y decía, no puedo creer lo que me están diciendo. A veces los mismos jugadores se aíslan de toda esa información porque suele ser un indicador de presión, tanto para ellos, para las familias, para toda la persona que rodea y entiende la situación que tienen que atravesar ese jugador de fútbol, ¿sí? Nosotros, porque somos seres humanos ordinarios y nunca mortales y nunca entendemos la magnitud o la importancia de esos eventos, digamos. Yo que trabajo en categorías formativas, cuando me toca compartir o presenciar un evento, un partido en categorías formativas, nosotros no vemos esa cantidad de gente que hay atrás, ni todas esas distracciones, ni la prensa, ni todo lo que rodea un partido de fútbol. En cambio, cuando vos vas a jugar un partido profesional, si es un partido que es abierto al público, tenés un estadio lleno de gente, depende qué estadio, estamos hablando de más de 40.000 personas que están viendo ese partido, que hacen ruido, distracciones, prensa, como dije, sonidos, música. Entonces a veces todos esos condicionantes suele interpelar un poco el rendimiento de los profesionales. Por eso es fundamental que cada jugador también tenga sus herramientas como para no prestar atención a todo lo que rodea ese momento y poder hacer foco en lo importante, que es su rendimiento, en su equipo, en poder disfrutar de eso, porque a veces todo lo que pasa alrededor en muchos casos hace que estos jugadores no puedan disfrutar de lo que están viviendo, sabiendo que es algo muy importante. Rafael, bueno, se nos terminó el tiempo, pero te vamos a comprometer para que en otro programa podamos charlar de otro fenómeno que rozó mucho también este mundial, que es el de la ludopatía, los juegos en línea, y las apuestas, sabiendo que estás trabajando también en este tema en el Club Unión. La verdad que al hablar de psicología deportiva nos podemos ir por las ramas, nos quedaron temas pendientes en el tintero, pero bueno, comprometido y con gusto venir a seguir charlando de estos temas que son hermosos. Muchas gracias. Por favor.
Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer como cada semana a la librería Presbítero Leyendecker, a Marcelo, que nos brinda este espacio y nos ayuda a prepararlo, también a nuestro equipo de producción, a Cielo, a Facundo, a Nico, que están aquí en las cámaras, a Déjalo Ser por los looks que nos prepara cada semana y al Bar El Santo, a Esteban allí de la cantina de la Universidad Católica, que nos hace llegar los cafecitos para nosotros y nuestros invitados. Recuerden que pueden volver a ver nuestras producciones en nuestro canal de YouTube UCCF TV. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana.